Y también gracias, Señor, por poder meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor, y háblanos. A ti, Señor, el honor y la gloria por Jesucristo, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos amén. Vamos a leer la Biblia, una porción bastante conocida, pero que encierra una de las verdades trascendentales, como hemos venido prácticamente señalando desde la alabanza. El capítulo que leemos es el capítulo número 25 del libro de los Proverbios. Capítulo número 25 del libro de los Proverbios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: el versículo que leemos es el versículo 4, 25:4, que dice: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Para los que no lo encontraron a tiempo, lo voy a repetir, lo vamos a repetir si ustedes quieren, pero dice la Biblia: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. En realidad esta porción de la Biblia es muy clara en su contenido y en su transmisión. No tiene como un misterio, no tiene algo que como que explicar profundamente, sino que sencillamente lo que dice. Y lo que dice es: quita las escorias, residuos, basura de la plata, y esta será convertida en una ¿qué? En una alhaja. ¿Saben qué es alhaja? ¿Ah? Sí, una joya. Correcto, es una joya. Quita la basura, las escorias de la plata, y saldrá una joya para el fundidor. De esta porción de la Biblia encontramos nosotros ese principio que yo me sorprendía cuando oía cantar a los hermanos y las palabras del pastor, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo en el hecho de el enfoque hacia una vida limpia. Y quería esta mañana, quisiéramos esta mañana pensar algo sobre la garantía de nuestra salvación, o garantía en nuestra exaltación. La garantía de nuestra salvación, la garantía de nuestra exaltación. De eso quisiéramos pensar por unos momentos, enfatizarla, señalarla, y en realidad es la repetición de lo que el versículo número 4 nos dice claramente, cuando dice: quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. A través de esta escritura, y por supuesto a través de toda la narración de la escritura, encontramos detalles, principios determinantes para nuestra exaltación, en otras palabras, para llegar a ser una joya. La vida humana no siempre ha presentado ese ángulo, ese perfil de la vida, de ser una joya, de ser alguien, una persona que se desenvuelve dentro de todo ese marco de excelencia y de gloria, sino que más bien, cuando se habla de pureza, se habla de exaltación,
se habla de salvación eterna, todos dicen, bueno, yo estoy luchando, algún día voy a ser diferente, voy a lograrlo, pero pareciera que nunca llegamos a ser la joya o la alhaja que quisiéramos. Sin embargo, no solamente está ese principio que nos quiere conducir a esa posición extraordinaria, sino que también la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo, a pesar de estar ese anhelo en la vida humana de perfección, de brillo, de gloria, de alcanzar una posición de esa magnitud y principalmente delante de Dios, ha sido difícil para la vida humana. Ha sido difícil el como despojarse de toda la basura que pudiera manchar la vida, y uno quisiera como encontrar el remedio que nos condujera o nos conduzca precisamente a ese nivel de gloria, de brillo, de excelencia que debiéramos tener. La palabra de Dios, en primer lugar, nos señala un detalle importantísimo, y que en toda la Biblia realmente se halla ese principio, pero que se registra de una manera quizás más clara. No sé si ustedes tendrán la rapidez para encontrar la porción, pero hay una porción que la Biblia nos enseña en el libro de Job, y quisiera solamente leer de este libro de Job, del capítulo número 4, capítulo número 14, y del capítulo 25. Dice la escritura, el capítulo 14, el verso 4 dice: ¿quién hará limpio al inmundo? ¿Lo encontraron? No sé si lo encontraron, pero dice: ¿quién hará limpio al inmundo? Sí, de una vez da la respuesta, ¿no? Nadie. Es bastante violento el versículo, pero dice: ¿quién hará limpio al inmundo? Y luego dice: nadie. El capítulo 25 del mismo libro de Job. El libro de Job está antes de los Salmos, para aquellos que no conocen la Biblia. Pero dice el libro de Job, capítulo 25, verso 4, dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Cuando uno lee estas porciones de la Biblia, del libro de Job principalmente, uno encuentra diría yo, esta realidad. No solo que ya hemos dicho que el hombre anhela llegar a las posiciones de gloria, de resplandor, no solo ser agradable a Dios, a los hombres, sino consigo mismo el hombre quisiera tener como esa tranquilidad, ese refrigerio. No sé si alguna vez ustedes, al levantarse y verse en el espejo, miran y se están arreglando ahí los colochos y todo, y dicen: desgraciado, le dicen, te estás arreglando por gusto, que sos un desgraciado, adentro sos un malvado. No sé si alguna vez o alguna vez ustedes solo dicen: soy una desgracia, soy un hipócrita. No sé si alguna vez, pero en realidad la vida del hombre ha sido una vida que, digámoslo de esta manera, fue manchada, fue alcanzada por la mancha del pecado, de la maldad, de la ruina. Y lo que dice el libro de Job es terrible,
al nacido de mujer, ¿quién lo va a limpiar? ¿Dónde? ¿Y quién limpiará al hombre que está sucio? Nadie. Y a pesar de que la Biblia registra esta imposibilidad, nosotros en este mundo donde vivimos estamos tratando siempre de aparentar que somos gente íntegra o gente de calidad. No nos hemos tirado hacia el ruedo de una vez, ¿verdad? Andar todos mugrosos y hediondos, y todavía no estamos tan locos. Estamos locos, pero no tanto. Con este libro, cuando habla de esto, precisamente del estado del hombre, refiere esta escritura y habla de que el hombre es gusano, dice. Es gusano. Es decir, que una vez el hombre cayó en pecado, ahí ha estado debatiéndose, luchando por lograr una paz, una vida que le dé tranquilidad, y es aquí donde en toda esa carrera y esa búsqueda, como que la vida humana se frustra en el hecho de que no hay manera. Algunas veces hemos, y ustedes lo han sabido, uno refiere cuando alguien hizo un voto, dice: yo prometo que ya voy a ser diferente, al ratito está otra vez de cabeza, ¿no? Yo sí, hoy sí te prometo, le dicen a la mujer. No, mentira, son mentirosos. Estos hombres que usted mira aquí son mentirosos. Y la mujer es igual. Es decir, que no hay justo ni a uno. Es decir, que la vida se hundió, y se hundió en ese estado, y luego de ahí, en sus momentos de cierta claridad, anhela esa transformación y esa estabilidad que podría llevarlo a un nivel de gloria. Eso es curioso. No sé si ustedes han oído de la ciudad de Hollywood. Bueno, no solo Hollywood, porque ustedes conocen bien lo que es Hollywood y los estudios que hay ahí. Y nosotros somos tan morbosos que seguimos viendo esa fantasía que se presenta ahí. Alfombras rojas, estrellas en el piso, porque están en el piso las estrellas de Hollywood. Es decir, que estrellas que no brillan, pero nosotros todavía seguimos creyendo o pensando, el ser humano, que hay manera, no lo que dice el libro de Job, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. No creemos eso, sino que hay manera de arreglar la situación y llegar a tener una vida más o menos estable en la tierra. Un paréntesis aquí, hermanitos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Están limpios? Bueno, ya cantamos de la limpieza de la sangre de Cristo, pero ustedes están limpios. ¿Estamos limpios? La Biblia habla que nadie se podrá hacer limpio. Hay gente que es bien delicada con su casa, su alfombra, su carro. No quiere ni un papelito, ni una nada, que no se lo manche, que no se lo toque. Y adentro está engusanado. Se lo dije suave todavía. ¡Engusano! Apesta. No ustedes, sino que los que no vinieron. Ustedes son peores. Pero en realidad, uno a veces busca y busca. Y el hombre ha buscado en general. Y no importa lo que haga. Lo que dice este libro es que nadie lo puede lograr. Ahora, en esta carrera de la exaltación o de metal
metal contaminado, así lo voy a llamar, según el versículo que leímos 4 del capítulo 25 de los Proverbios, de la carrera de metal contaminado a joya, de ese metal contaminado a joya, ese lapso, esa carrera, aunque ha sido corrida, anhelada por la vida de los hombres, no la han alcanzado. Pero ¿en qué momento es cuando el hombre como que aterriza en una realidad de su incapacidad? ¿En qué momento es cuando el hombre aterriza en esa realidad de su incapacidad? Y por supuesto, es en el momento cuando a pesar de todo lo que hace, todavía lo domina una preocupación, una angustia interna. Bienaventurados, yo diría, aquellos que en ese lapso de metal inservible, en esa etapa de metal inservible a la joya o a la alhaja, llegan o llegamos no solo a reconocer nuestra incapacidad, como dice la Biblia, ¿quién limpiará al inmundo? Nadie. Llega a reconocer esa imposibilidad, pero al mismo tiempo ingresa a ese estado de angustia. A ese estado de angustia porque no encuentra quien le quite lo mal hablado, lo mal pensado, lo sinvergüenza que es, lo agresor a Dios, lo transgresor delante de Dios. Nadie se lo quita. Pero bienaventurado aquel que llega a ese nivel. ¿De qué le dije? Solo usted nos va a ayudar ahora. De angustia. Porque la mayoría de la gente son unos desgraciados. Ustedes no se engañen por la fachada. Los mira uno, son unos desgraciados. Son capaces de todo. Y viven la vida como que fue el viento que les sopla en el rostro y van avanzando y jamás llegan no solo a entender que nadie los puede hacer limpios, y tampoco llegan a un momento de angustia en donde afligidos por su miseria anhelan que verdaderamente algo suceda y que nos lleve a una posición de descanso. Es aquí donde la Escritura, además de señalar no solo el anhelo de transitar de metal corriente a joya, ese deseo que tiene el hombre, sino que el entender que no hay manera de arreglar las cosas humanamente hablando, pero que nunca han llegado a de verdad perder el hambre, el sueño, porque se sienten unos miserables pecadores. Hay una historia en la Biblia que es sumamente conocida, por supuesto para los que leen la Biblia, pero es una historia conocida de David, el rey David. Solo se la voy a, para los que no la conocen, rápidamente la voy a mencionar algunos aspectos. Pero David era un hombre de Dios. Un día estaba en el palacio, subió a la terraza y vio a una mujer. Entonces llamó a sus servidores y le dice: ¿quién es esa hermosura que está ahí abajo? Y de inmediato le dijeron: es la mujer de Urías Eteo. Pero David ahí no hay freno que valga, hermanos. Ya estaba vencido,
Antes de pelear estaba vencido, no como cuando peleó contra el gigante. Era el mismo diablo, pero disfrazado ahora. Porque el diablo se presenta de una manera, y si no puede de esa, se presenta de otra, y se presenta de otra. Lo que quiere es verlo hecho pedazos a usted, y que nunca se levante de su estado mísero a un estado de brillo, de gloria, de resplandor. David mandó a traer a la Betsabé, así se llamaba. Se acostó con ella. Dice la Biblia que, si alguna vez leen la historia de los capítulos más tristes de la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 12, y dice que entonces se levantó a la Betsabé, se lavó y se fue. Qué facilidad. Creyó que la agüita ya era suficiente para quitar los pecados, los sucios pecados, como cantamos hoy. Y se fue. La Biblia dice: la mujer adúltera, hoy sí le está cayendo a las hermanas, hombre, a las mujeres. La mujer adúltera dice, se come el pecado y luego se limpia la boca y dice: aquí no ha pasado nada, y se vuelve a echar el color que quiere en la boca, como que si no ha hecho nada. El problema fue a los 28 días. O sea, cuando la costumbre de la mujer tenía que venir, ya no vino. Y le mandó a decir al rey: estoy embarazada. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, hombres que están aquí, sin vergüenzas? ¿Nunca les han dado esa noticia? Una su amante que tengan, una novia. Ahorita todos se hacen los que yo no fui, ¿no? Pero en realidad le mandó a decir al rey, el rey. Entonces ahí él pensó cómo limpiar esos sucios pecados. Entonces, miren, hermanos, esto es bien interesante, porque cuando uno quiere limpiar el pecado, no en la aflicción de la vida por haber pecado, sino buscarle una alternativa. Entonces vino David y la solución fue, ¿se acuerdan cuál fue la solución? ¿O intentó solucionar? ¿De qué forma? ¿Ah? Cubriéndolo, correcto. Mandó a traer al marido. Si alguna vez leen el libro de las Crónicas o de Samuel, encontrarán que Urías Eteo era de los soldados más distinguidos de David, y lo mandó a traer. Urías, compañero de batalla, entra. Y el Urías asustado: ¿y este viejo por qué me está tratando tan bien? Ya le había embarazado a la mujer. Y entonces le dice: ay, vamos a comer, despreocúpate un rato de la guerra. Comieron y le dice: ahora vete a tu casa. Lo que quería era que se acostara con la mujer, y el niño que nacería pues era de Urías, muy parecido al rey, pero era de Urías. Ustedes no han sido pícaros así, hermanos, de querer ocultar su pecado. No van a contestar, pues, ¿no? Claro que van a decir: así, hermano, yo una vez, y contar su testimonio. Pero en realidad pareciera que esa es la ruta del hombre ante su estado de querer encontrar quién limpiará al inmundo o al sucio. Nadie. Y entonces trata de ocultarlo. Entonces Urías
sale de la presencia del rey, pero no se va a su casa, se queda en el palacio mismo. Le hablan al rey al día siguiente y dice: no se fue Urías a su casa. Entonces vuelvan, lo voy a invitar de nuevo a mi mesa. Lo vuelve a invitar, pero ahora lo emborracha. Tomémonos un traguito, le dice, solo uno. Y lo empieza a emborrachar hasta que el otro queda borracho. ¿Cómo somos de sinvergüenzas, verdad, hermanos? Ustedes no se sientan sinvergüenzas así cuando piensan, andan solos, cuando hablan por teléfono, cuando coquetean con el diablo. Y entonces viene, lo emborracha y le dice: andate a tu casa. Y el Urías no se vuelve a ir, hermano. Le dijo: ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi mujer? Le dice: ¿cómo voy a ir yo a dormir ahí mientras el ejército del Dios de Israel pelea en el campo? Es decir, en otras palabras, que resultó más fiel que el fiel. Total, no se fue. No se pudo levantar la alfombra y echar la basura debajo de la alfombra. Entonces le dice: ven para acá, llévate esta cartita para Joab. ¿Y saben lo que decía la carta? Recibida esta carta, ponen en el frente de la batalla a Urías y abandónenlo para que lo maten. Es decir, que llega a niveles que uno en realidad no puede pensar. Bueno, primero, que un impío lo haga, sí, pero que un creyente no lo haga, uno no lo puede concebir. Urías, con la condena en su mano, era tan fiel que no abrió la carta. No voy a recomendar a las hermanas que le agarren el teléfono a su marido y examínenlo, porque pueda ser sospechoso. Es como a los hijos no se les puede dejar. Hay que hacer así, tipo cárcel. Esto es mi cuarto, papi. Sí, es tu cuarto, pero hoy llegó la requisición aquí. Vamos a registrar debajo del colchón que hay. A ver si no tenés que tenés en el closet. Pura la guardia. Porque los hijos, bueno, ahí tenían su botella de guaro, tenían de whisky, la tenían en el closet. Una revista pornográfica debajo del colchón. Es decir, que hubo objetos que se habían perdido, ahí se encontraron. No solo era ratero, sino drogadicto, borracho e inmoral. Y uno creyendo: mi hijito es lindo. Vieran qué estudioso es. Es un monstruo que está creciendo, ese es su hijito, porque no le ha hecho la requisición en la celda. No les voy a decir bueno, eso de los hijos sí háganlo. Lo de los teléfonos se los voy a dejar a su criterio. Si se lo quieren dar a su esposa, ustedes están jugando la cabeza, hermanos. Yo he tenido casos de esos desde hace rato, que casualmente encontró el uno el otro teléfono y ahí se acabó el matrimonio, hermano. O se tuvieron que perdonar. Urías se va con la carta de su condena al general de los ejércitos. Era tan fiel que no abrió la carta, va a la entrega. Jamás pensó que David fuera una persona infiel. Entrega la carta y Joab, desde que la ve, se sonríe. Te llevó el diablo, mano. El Joab era otro pícaro. Era socio del pícaro. ¿Ustedes tienen algún socio pícaro que los ayuda a ser sinvergüenzas? No, es que uno siempre tiene que tener a alguien que le sea la tapadera de lo que está haciendo.
Mira, llámame a las 8 a la casa y dices que te pasó algo, voy a ir rápido, le voy a decir a mi mujer que tengo que ir a rescatarte. Así que ya saben todos los trucos, las mujeres ya se lo saben, ya ustedes ya llegan a otra mujer y ellas ya lo sienten. Pero uno cree que no. Uno resulta comprando un montón de cosas y dice, y es que fue una bendición que me llegó, ratero es ya. Y es aquí donde ustedes saben. Entonces ponen a Urías en lo más recio de la batalla, lo abandonan y muere. De la codicia, eso es el pecado. Vio a la mujer, codició. Vio, no era malo, porque ver, solo que nos saquemos los ojos, no podremos ver. Vio, codició, tomó y luego sedujo y luego engañó, se hizo hipócrita y finalmente se convierte ¿en qué? En asesino. Esa es la senda del pecado, es la senda del mal. Y es aquí donde la Biblia habla que llega el informe a David y le dice: David, estamos luchando y ha habido algunas pérdidas de hombres. El Joab era astuto para dar la noticia, pero le dice: pero tu siervo Urías ha muerto. Para David no fue una tristeza que su gran soldado hubiera muerto, sino el asunto fue que le abrió la oportunidad de seguir cometiendo pecado. Entonces ahí de una vez se declaró: tráiganme a la Betsabé, ella ya es viuda, así que tráiganmela. Y traen a Betsabé a ser ahora la reina. Llega al palacio, ya iba algo gorda, pero era la reina. Qué felicidad para David, ¿no? Todo un proceso de vergüenza, pero ahí es lo que voy. Él quiso ocultar, buscar una manera de remediar las cosas y no la encontró. Y en el momento cuando, aquí voy a terminar, hermanos, pero llega el momento cuando él empezó a sentirse un miserable. Entonces es aquí donde eso sí lo tenemos que leer, hermanos. Hay dos salmos que son extraordinarios. El primero de ellos, el 32. Y dice la escritura, si usted no lo encuentra, solo escúchelo, pero dice, verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos y gemía todo el día. Oigan esto: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió como un desierto. Ese periodo cuando David entró, después de como analizar lo pícaro que era, lo sinvergüenza que era, empezó a sentirse mal. Empezó a sentirse que ese estilo de vida no lo llevaría a ninguna parte. Y es aquí donde, en esa aflicción que entra, su verdor se volvió un desierto. Empezó a sentir una intranquilidad profunda. Y en esa intranquilidad profunda, entonces, dice la Biblia, ese es el verso número 5 del mismo capítulo 32, dice: mi pecado te declaré
no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. En esa angustia es donde llega David a entender que si Job dice, ¿quién hará limpio al inmundo, al sucio? Y dice, nadie. Ahora David encontraba en su angustia y su dolor por ser esa clase de individuo, de hombre, de mujer que nosotros somos, encuentra que en Dios estaba el remedio. El versículo número 1 del Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El verso 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí viene el resultado extraordinario. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aunque esto pareciera para nosotros que somos cristianos desde hace algunos días como algo elemental, en realidad el rememorar el hecho ese de que éramos unos transgresores, gusanos, indomables, y de pronto nos hallamos en un estilo como de angustia porque hemos transgredido, y encontrar en Dios después de nuestra confesión allá en Dios su gracia, su perdón, es increíble. Fíjense, hermanos, que el remedio para toda situación es confesar los pecados. Es el perdón, alcanzar el perdón. Gloria a Dios. Fíjense que el mundo corre en la vida material, en la vida intelectual, en la maldad, y no encuentra esa tranquilidad, pero es a causa de que no hayan escuelas, que no haya suficientes suministros para la vida. Ese no es el problema. La vida intelectual, la vida física, la vida material no es el problema. El problema es que hemos pecado delante de Dios y que estamos manchados, que nos hirió el pecado, nos dejó como sangrando, y ahí en esa angustia, en ese dolor, entendimos, como el Salmo dice, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fíjense que arreglar el asunto del pecado es arreglar toda la vida, todo. Es decir, la vida material se arregla cuando se limpia el corazón. La vida sentimental se arregla cuando se limpia el pecado. La vida familiar se arregla cuando se confiesa el pecado. La vida entera se libera cuando ha habido un sacrificio, una confesión del pecado. Se arregla todo. En esta labor que yo trato de hacer
me ha costado, no soy bueno, soy un poco así malo, pero he tratado de ser lo mejor en mi labor pastoral. Pero hablo con un montón de gente y todos están fregados. Que fíjense que no sé qué, el pecado, sáquenlo. Que fíjense que no estamos ahí, nos lleva el diablo y no prosperamos. Arregle su vida, límpiense. Que mi marido no sé qué, límpiense. Que los hijos son unos diablos, límpiense. Que la situación está difícil, límpiense. En la sangre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando cantábamos, yo decía, estos hermanos sí que de una vez ya me quitaron el mensaje, decía yo. Y después pasa el pastor a insistir. Pero como que no son ellos ni soy yo, es Dios que quería hablarnos. Que limpiemos la casa, que limpiemos el corazón, que limpiemos la mente, que limpiemos la vida. Hay una reflexión bastante fuerte en relación a esto, es decir que el transitar de metal corriente a joya, esa sería la idea, será cuando reconozcamos el pecado y después de reconocer el pecado, reconocer la suciedad, la inmundicia, por la gracia de Dios y por la operación del Espíritu Santo, nos sintamos cargados, afligidos, para luego recurrir a la fuente carmesí, recurrir a Dios en Cristo para ser limpios de toda maldad. Es decir que no hay alternativa para que el proceso culmine de metal común sucio a alhaja para el fundidor. No habrá otro proceso que pueda garantizar que se cumpla ese caminar. Dice la Escritura, y solo con eso voy a terminar, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5, bueno, no, ese ya no tienen ni que buscarlo, ya se lo han de saber de memoria ustedes que leen la Biblia. ¿Saben de qué habla el capítulo 5 de San Mateo? Sin leerlo, vean para acá, no pueden leer la Biblia ahora. No hacen caso algunos, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que dice? Habla de las bienaventuranzas. Y una de ellas es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Miren, hermanos, que no hubiera una gracia para nosotros, en Dios estaríamos condenados. Porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estaríamos condenados, pero según el gran amor de Dios, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no perezca, sino que su corazón sea limpio. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio perfecto, suficiente para que nosotros pudiésemos tener una vida limpia. Y la exhortación final que la Biblia da, la exhortación final, entonces sí se los voy a leer porque
pero no les voy a decir dónde están, solo se los voy a leer yo. Pero vean para acá. Yo a la gente le digo, miren aquí, le digo. Pero no, usted es más suave, tranquilo. Se los voy a leer yo, hermanitos. Dice la Biblia. Oigan lo que dice. No entrará en la ciudad de Dios ninguna cosa inmunda o que haga abominación, ni mentira, sino solamente los que se lavaron, están inscritos en el libro de la vida, ellos entrarán. Pero el énfasis está en no entrará ninguna cosa inmunda. Yo al referirles este pensamiento, al transmitírselos a ustedes, no crean que soy un ángel que tenga la aureola, aquí estoy volando, aquí, ya en un nivel de perfección, no, sino que de hermano a hermano, de terrícola a terrícola, de hombre común y corriente como somos todos, yo diría, nos exhorta la Escritura. Para que si hay algo que limpiar, si hay algo que confesar, lo saquemos. Quita la escoria, no de la plata, de tu vida, para que seas una alhaja, una joya. Y si no la quitas, no entrarás. Eso es lo que dice el verso aquí que leí del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. No entrará ninguna cosa inmunda a la ciudad de Dios, ni verá a Dios, porque no tiene un corazón limpio. Más que reuniones en nuestras iglesias, en todo el mundo este día y a esta hora, más que reuniones de coinonía, de comunión, de relación, de ver al hermano, cómo te va, más que eso, nuestra reunión debe de estar embestida de urgencia, de que nuestro corazón esté limpio, nuestras manos estén limpias, nuestro corazón. Si no, podemos ser las autoridades de la iglesia, podemos ser personajes distinguidos de la obra, pero si nuestro corazón no fue limpio, no atravesó el proceso de metal corriente a alhaja, no veremos a Dios. Yo he estado en iglesias que tienen universidad, gimnasio, cocina, clases de inglés, car wash, todo. Librerías, escuelas, se han diversificado. Lo único es que ya no nos llaman a limpiar nuestro corazón. Esto es una organización extraordinaria que hace mucho dinero, pero ya no prepara a los hombres o habilita a los hombres por el mensaje de la predicación del evangelio para heredar la vida eterna. Es el momento para que nosotros, en realidad, como dice el apóstol
probaos a vosotros mismos y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, examinaos. Y no importa que sea un niño, no importa que sea un adolescente, una viejo, hombres de edad madura, no importa quién seamos. Tenemos que hacer un examen y probarnos. Y una vez probados, confesar y decir, como dijo David, he pecado contra ti. Y confesó, y el Señor dice, perdonó mi pecado. Se terminó, hermanitos. Ya pueden relajarse. Ya no voy a seguir. Algunos estaban bien serios, todo el pensamiento. Como diciendo, yo bien que me importa que este viejo estaba diciendo. ¿No? Dios la conoce y lo conoce. Y sabe quién es usted. Y sabe si está en un estado de joya o de metal inservible hasta que no se limpie. Vamos a orar. No vayan a gritar, solo piense. Y vamos a ponernos de pie para hacer esta oración y decirle al Señor, Señor, voy a quitar las escorias, voy a confesar mis pecados, voy a lavarme en tu sangre.